Computer. Yay. Ok, bien. No, spoiler. Bien, yo lo voy a cortar después de todo esto. Pero nada, ustedes saben que nosotros esperamos y damos un tiempo a las personas para que entren. Todavía es temprano. Pero gracias por entrar. Ah, y saquen su Biblia, porque hoy vamos a leer la Biblia, porque esto es un estudio de la Biblia y hay que leerla. Entonces sáquenla y si tienen un cuaderno, un lapicero o algo así, también para que anoten, porque vamos a anotar mucho también. Hello, Esther. Hola. Estaba diciendo que gracias por entrar temprano, o sea, no temprano, tan a tiempo, pero ustedes saben que la gente llega tarde. Pero a las 9:05 le vamos a dar, aunque sean 5 gente, porque es mucho material el día de hoy. Bueno, en verdad yo no sé si va a ser mucho, pero vamos a leer el primer capítulo de Efesios, entonces requerimos tiempo para eso. Tal vez terminemos tan temprano. Yo realmente no sé cómo esto va a funcionar porque es la primera vez. Ustedes saben que el estudio pasado fue de un tema y no de un libro, de leer un libro. Entonces, no sé cómo realmente vaya a funcionar, pero vamos a ver. Entonces, yo sí hablo. Entonces, nada, es de su Biblia y saquen algo para anotar porque lo necesitarán. Y ya, eso es todo. También lo voy a mandar a participar porque hay mucho que leer hoy y como que charlar. Yo me entré temprano en posición como la semana pasada de bueno. Yo no sabía de eso realmente. Pero bueno, Jay, qué bueno. Pero sí, quiero que participen hoy y que si yo le digo tal gente lea, lean por favor, porque hay mucho que leer, mucho que go through, ver, visualizar. Entonces ya saben. Gracias.
Amalia, de casualidad, ¿vamos a leer Reina Valera o la que tú estabas diciendo? Buena question. Podemos leer en la NBLA. En la NBLA, pero si tú tienes tu Reina Valera y tú anotas ahí, no importa, pueden leer esa también. Hoy no creo que vamos a necesitar una en específico, porque lo que vamos a estar leyendo en la diapositiva no es la Biblia en sí, sino el contexto, interpretaciones, cosas así. Entonces pueden leer en la Biblia que tengan. Que no sea muy diferente, ustedes saben, no sea algo para que no nos perdamos. Pero sí. Yo creo que se parecen. La única diferencia es que... Ok, Isa. Yo creo que la única diferencia es que la NBLA como que suena más actualizada, porque... Ajá, y la Reina Valera suena como antigüita. Tengo NBI, se puede. Ah, sí, también, exacto. Cualquier cosa. O Ok, sea, sí, thank you. esa sí suena muy diferente, pero en cualquier Oh, caso de que no se entienda, lo no me leemos. voy a estresar, lo buscaré en mi iPad. Bye. Dale, está bien. Porque esa sí suena realmente un poco diferente. Hola Isa, hola Marian. Hola. 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 Dije que íbamos a comenzar el 5 hoy porque hoy hay vasto material. Vamos a comenzar el primer capítulo de Efesios y realmente ya hay una buena cantidad de personas unidas, so why not. Así que empezamos en un minuto. Hello. We are here, baby. Let's start. Tienes tu micrófono apagado. Ok. Estaba diciendo que en quién quiere orar para empezar. Nadie se propone para orar. Entonces, I guess, voy a tener que comenzar a llamar a la gente. Yo odio Yo hacer puedo orar. Qué linda, gracias. Yo odio hacer el papel de profesora que nadie le responde, pero Te encanta, lo sé. me encanta, gracias. Gracias por ¿cómo se dice esto? Decir la verdad acerca de mí. Dale, Diana. Ora por el estudio, por el entendimiento, para que podamos tener un buen momento y podamos... No me mandes a orar. Sí, Gracias. dime como la petición general. Ah, y al final vamos a orar también y quiero que me digan sus peticiones para ponerlas en oración también. Dale, Diana. Amén. Señor Padre eterno, Padre de la gloria, gracias, Padre, por este día. Gracias por este momento, porque nos reunimos aquí delante de ti, de tu presencia, para buscar de ti, Señor, en espíritu y en verdad. Yo te pido, Padre, en esta noche de hoy, que tú nos perdones, en primer lugar, si te hemos fallado en el día. Ayúdanos, Señor, a poder estar más pendiente de ti, de buscarte cada día. Y te pido encarecidamente, Padre, por este momento de este estudio, que tú te glorifiques, Padre, que tú puedas, Señor, poner palabras sobre la vida de Amalia, que puedas, Señor, interpretar lo que tú quieres decir en tus palabras, Señor, que podamos tener nosotros el entendimiento de tu Espíritu Santo para comprender, analizar, Señor, escudriñar y poder, Señor, tomarlo esto en nuestros corazones para poder enseñar luego a otros, Padre. Ayúdanos cada día más en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Diana. Muy bien. Entonces, nada, vamos a empezar. El día de hoy yo quiero que saquen sus Biblias, lo dije al principio como 2 veces, pero para la gente que ha entrado nuevo, saquen sus Biblias y lapicero y cosas para anotar, porque vamos a estar estudiando, como el nombre lo dice, el primer capítulo de Efesios. Vamos a leerlo y vamos a ir deteniéndonos en varias partes para analizar versículos específicos, términos, cosas así. Y puede parecer a veces como un poco repetitivo, no repetitivo, sino como que, no quiero decir cansón, pero ajá, como que estudiarlo tan específicamente y minuciosamente. Pero eso nos ayuda a entender mucho más la palabra del Señor y a conocer a Dios y a la persona que inspiró
su propia palabra. O sea, el nosotros no solamente leer la Biblia por encima, no solamente pasarle por encima el ojo y decir, ay, qué lindo suena esto y ya, sino leerla, entender qué es lo que dice, qué dicen otras personas acerca de eso, escribir lo que tú entendiste también, hablar acerca de lo que nosotros entendemos es sumamente importante, es vital para la lectura de la palabra, porque el Señor nos manda no solamente a leerla y pasarle el ojo, sino a escudriñarla, como decía Diana en la oración, a meditar en ella, y eso se logra a través del estudio de la misma. Entonces, nada, la semana pasada, para la gente que no estuvieron aquí, súper rápido, hablamos del contexto de Efesios, hablamos de quién lo escribió, que fue Pablo, de que es una carta, de que fue hacia la iglesia de Efesios, pero que realmente se entiende como una carta general, o sea, pudo haber sido para más iglesias. ¿Y qué más habló? ¿Quién sabe algo que se habló la semana pasada? Si alguien quiere participar. Que le haya llamado la atención, que hayan aprendido o que se acuerden y que hayan estado aquí la semana pasada, que tratamos acerca del contexto de Efesios. ¿Alguien? No. Ok. Nada, hablamos también de que fue en Roma, o sea, Pablo, ok, perdón, aquí queda atrás. Okay. Pablo le escribió desde una cárcel en Roma y eso cambia mucho la perspectiva de cómo nosotros vemos la carta en sí. Entonces, nada, vamos a iniciar. Vamos a poner por aquí. Ok. Vamos a iniciar con el... Ok, perdón. Capítulo 1. Ok, ¿quién quiere comenzar a leer los primeros 3 versículos, creo que? Sí, los primeros... Ajá, 3 versículos. ¿Quién me lo puede leer? Efesios 1, del 1 al 3. Yo puedo. Dale. Dije que la versión de la Biblia que vayan a leer puede ser Reina Valera, puede ser Nueva Versión Internacional, pero, digo, Reina Valera o NBLA, pero que Nueva Versión Internacional era como muy diferente. Entonces, para no confundirnos, y como mucha gente no la tiene, pues vamos a leerla en lo que todo el mundo conoce. Bien, Rogil, lee, mentira, del 1 al 2. Solamente los 2 primeros versículos. Okay. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, muy bien. So, básicamente de la salutación es algo que trata en la Biblia como que separado y no dice mucho acerca de eso, realmente solo dice, algo que también es importante acerca de eso es que Pablo hace aquí un saludo general. Él en muchas cartas lo hace más específico el saludo, pero aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También en muchas traducciones la palabra Éfeso no estaba, o sea, estaba como en blanco, algunas veces que estaba en Éfeso. Y por eso, como hablábamos la semana pasada, se entendía que él le podía estar hablando de iglesias en general, no solamente la de Éfeso. Y ya, y él empieza la carta acá. Entonces, un dato acerca de los versículos del 1 al 3. ¿Quién me puede leer eso? Ok, yo. Dale. En el griego antiguo, el idioma en el que Pablo escribió originalmente, Efesios 1:3 al 1:14, forman una oración larga, así como una ópera tiene una obertura que establece el tono para todas las melodías que seguirán. Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14, establece el tono para el resto de Efesios. Perfecto, muchas gracias, Ashley. Este es un comentario que, el comentario que vamos a estar usando para el estudio entero, del que yo me guío y del que todo lo que ustedes van a ver es del comentario online, o sea, la herramienta se llama Enduring Word Bible Commentary. Y es una herramienta que también yo se la quería decir a ustedes, que está en español. Yo ni siquiera la tuve que traducir, como hice en el estudio pasado con Coalición por el Evangelio. Esto está en español y es un comentario bíblico online. Si ustedes no tienen una Biblia de estudio, es de una herramienta súper útil y súper simple de usar. Ustedes buscan eso literalmente en internet. Y cuando ustedes quieren estudiar un libro o no entiendan un versículo o cualquier cosa, o yo sé que mucha gente, por ejemplo, en mi iglesia da prédicas jóvenes,
si ustedes también quieren hacer eso, eso le ayuda muchísimo a entender mejor literalmente todo. Hay comentarios de diferentes personas, o sea, hay algunos versículos que te tienen comentarios de 3 personas diferentes. Y es súper fácil, o sea, está ahí, no hay que comprar una Biblia, nada. Y nosotros vamos a utilizar esto como una herramienta para el resto del estudio bíblico. Entonces, se lo quería decir para que ustedes lo tengan en cuenta y lo anoten por si lo quieren usar para sus tiempos personales. Entonces, nada. Pero déjame admitir a alguien. Bien. Ok, entonces aquí lo que dice es que de Efesios 1 al 3, o sea, del versículo 3 al 14, nosotros vamos a ver lo que es como que un preámbulo, pero como un asentamiento de lo que seguirá siendo Efesios. Y en la Biblia, en la Reina Valera, dice que esa sección se le llama bendiciones espirituales en Cristo. Ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía esas divisiones, pero a través de las traducciones y para nuestro mejor entendimiento, se le van haciendo eso para que nosotros podamos ir siguiéndole el hilo. Entonces, me gustó lo de la comparación con lo de la ópera porque ciertamente como una ópera se le establece el tono de las melodías que van a seguir, verlo de esta forma nos ayuda a entender mejor el capítulo. Entonces vamos a comenzar, sin más preámbulo, a leer del 3 al 6. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer los versículos del 3 al 6? No están ahí, no están en la pantalla, esto es solamente el comentario. Pero en sus Biblias, ¿quién puede leer del versículo 3 al 6? Amén. Ok, dale, Diana. ¿Lo leo de mi Biblia? Sí, en tu Biblia, porque aquí no está, o sea, esto es como el comentario. Ok. De Por eso la quiero que tengas NBLA la voy a leer. Dale. Ok. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. ¿Qué tú entendiste, Diana, súper rápido, en alguna palabra, qué tú entendiste de lo que tú leíste? Que Dios nos predestinó y nos adoptó para ser sus hijos. Amén. Ok, muy bien, exacto, perfecto. Ese es como el resumen. Entonces vamos a ir ahora viendo, analizando esos versículos. Entonces aquí dice que la idea tras bendito es alabado con amor adorador. O sea, nosotros nos dirigimos, cuando Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él se refiere en esa expresión a una alabanza con amor a Dios. Y cuando dice que nos bendijo, dice que esta bendición es nuestra. O sea, los recursos de Dios están ahí para nosotros siempre. Y esto habla de una actitud de certeza y seguridad. O sea, el hecho de que Pablo diga que nos bendijo nos da una seguridad y una certeza acerca de lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Quién quiere leer el comentario de Spurgeon? El que está ahí abajo. La frase. ¿Alguien la puede leer? ¿Quién sea? No se va a morir por leer. Yo puedo. Dale, Rojo. ¿Cuál? O sea, no estamos. Sí, esa. Okay. No estamos sentados aquí gimiendo y llorando, inquietándonos y preocupándonos y cuestionando nuestra propia salvación. Nos ha bendecido y por eso lo bendeciremos. Si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran noción de su gran misericordia para contigo, estarás muy agradecido con tu misericordioso Dios. Amén. Ok, lee eso mismo, lo de abajo. Ok. Él nos incluye tanto a los judíos como a los gentiles en la iglesia de Éfeso y más allá. Era importante señalar que estas bendiciones son tanto para los creyentes judíos como para los gentiles. Los judíos del primer siglo tenían un fuerte sentido de ser bendecidos, llamados y predestinados.
Pablo demostró que estas cosas ahora se les dan a los cristianos, sean judíos o gentiles. Ok, perfecto. Entonces, algo que yo quiero recalcar de la frase es aquí la segunda parte que dice, si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran noción de su gran misericordia para contigo, estarás muy agradecido con tu misericordioso Dios. Y yo creo que eso resume también el propósito de por qué nosotros hacemos el estudio y por qué personalmente nosotros estudiamos la palabra. Y en que entre mayor sea nuestra noción de lo que ha hecho Dios por nosotros, más nosotros hacemos por Él. O sea, entre más nosotros entendemos cuán misericordioso y todo lo que el Señor hace por nosotros, entonces nosotros, entre más sabemos todo esto, nosotros más queremos buscarle a Él, más queremos actuar mejor para con los demás. Y entonces entre la mayor noción que nosotros tenemos de su misericordia, pues nosotros más agradecidos vamos a estar con su misericordia, o sea, como algo lógico. Y eso resume el propósito de por qué nosotros hacemos lo que nosotros hacemos al estudiar la palabra. No podemos adorar, ni amar, ni agradecer a una persona que no conocemos. Entonces, sí. Bien. ¿Alguien quiere decir algo en cuanto a eso? No. Seguimos leyendo. Entonces, los comentarios. Entonces, vamos a ver qué significa esta parte de con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quién quiere leer eso ahí? ¿Alguien que no haya participado? Señores, si ustedes están aquí, lean, por favor. O sea, eso que no importa para nada. Alguien lea. La parte de con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Dale. Con toda bendición. O sea, es el versículo. Lee el comentario. Ok. Esto describe, bueno, eso está negro. Ok. Esto describe tanto el tipo de bendiciones como la ubicación de esas bendiciones. Estas son bendiciones de tipo espiritual, que son mucho mejores que las bendiciones materiales. Estas bendiciones son nuestras en los lugares celestiales en Cristo. Son más sublimes, mejores y más seguras que las bendiciones terrenales. Ok, gracias, perfecto. Entonces, muchas gracias, muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nosotros nos damos cuenta qué tipo de bendición, qué tipo de bendición es por la que Pablo se preocupa decir que nosotros tenemos ahora en Cristo. O sea, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos está hablando de bendiciones mucho más allá de nuestro entendimiento, mucho mejores que cualquier bendición que nosotros podamos tener aquí en la tierra y mucho mejor de lo que nosotros podamos esperar que el Señor nos pueda dar. Muchas veces el evangelio actualmente se enfoca en que si tú, digamos, eres fiel al Señor y tienes la suficientemente fe, o hace esto, o hace aquello, o tú vives una vida de devoción, pues entonces cosas buenas te van a pasar. Y también usan versículos como para el que ama a Dios todas las cosas le obran para bien. Pero a veces nosotros no entendemos que esas bendiciones realmente pueden ser espirituales y que el Señor nos bendice mucho más allá de nuestro entendimiento y que no necesariamente son con cosas que nosotros podamos ver, sino con cosas que el Señor hace a través de nuestra santificación. Y yo creo que eso es importantísimo saber. Hay una frase, es muy larga, de Spurgeon. Spurgeon se va a ver repetido aquí porque es un gran predicador, pero, y el comentarista también de Enduring Word. O sea, hay varios comentaristas, pero él es uno de ellos. Y es que, ok, aquí hay una parte que dice, tener a Dios como nuestra porción es bendición, infinitamente más bendición que poseer amplios acres de tierra. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Tienen un valor incalculable. El hecho de que sean duraderas y ricas y que tienen un valor incalculable nos deja saber cuánto Pablo nos está transmitiendo en esta carta y la carta a los Efesios. Entonces, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos está diciendo también no solamente qué tipo de bendiciones tenemos, sino en dónde las tenemos. ¿qué le quiero decir? Y que también que hay un comentario aquí que dice que si nosotros no apreciamos la bendición espiritual, vivimos al nivel de los animales. Y eso me pareció súper fuerte el comentario, pero es necesario para entender que los animales viven solo para comer, para dormir, para entretenerse y, o sea, para que nosotros les sirvamos a ellos. Y si nosotros no apreciamos la bendición del Señor, nosotros estamos viviendo como animales delante de la presencia del Señor. Y eso me pareció súper como shocking. Como que, wow, o sea, si nosotros vivimos no apreciando esas bendiciones espirituales y no haciendo nada al respecto, entonces nosotros vivimos como si fuera una mascota del Señor. Y el Señor realmente no nos ve de esa forma. ¿Alguien dijo algo en el chat? Uf, uf. Exactamente. Uf, uf. Exacto. Entonces seguimos.
Ok, esta es la parte de según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Ok, yo voy a leerlo, porque no están queriendo participar, solo Diana. Ok, según nos escogió en él, nuestra posesión de toda bendición espiritual es tan segura como que fuimos elegidos por él y elegidos antes de la fundación del mundo. Ok, aquí habla de que los creyentes son elegidos por Dios y son elegidos antes de que nosotros hayamos hecho algo o hayamos sido algo para Dios. O sea, nosotros fuimos elegidos antes de que siquiera tuviéramos la opción de hacer algo. Y, ajá. Ok, espérate. Entonces aquí hay una parte importante que dice, la gran luz de esta verdad arroja algunas sombras. Es decir, al intentar reconciliar la responsabilidad humana con la soberanía divina, sin embargo, el propósito de la luz no es proyectar sombras, sino guiar nuestros pasos. La luz de la selección de Dios nos da seguridad de la permanencia de su plan y su amor hacia nosotros. Yo creo que es una de mis partes favoritas de la Biblia en general. O sea, el hecho de que el Señor hable y que Pablo habla aquí en la Biblia de una elección, de que Él nos eligió, de que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, no habla de la seguridad y la confianza. Exacto, Diana, muy bien, gracias. De la confianza y la seguridad que nosotros tenemos en Él, de la permanencia de su plan y de su amor hacia nosotros, de que si Él dijo que Él nos escogió, Él no va a cambiar eso. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas de nosotros, saber que nosotros fuimos elegidos y que la salvación no depende de nosotros. Ok, entonces, porque si somos, una frase de Calvin, que Juan Calvino, ustedes saben quién es, porque si somos escogidos en Cristo, es fuera de nosotros. No es porque lo merecemos, sino porque nuestro Padre celestial nos ha injertado mediante la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo, En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito y todo lo que los hombres tienen de sí mismos. O sea, el hecho de que nosotros hayamos sido escogidos en Cristo, o sea, en Él, excluye cualquier cosa que nosotros hayamos podido aportar para nuestra salvación. Y luego en la otra parte dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solo para la salvación, sino también para la santidad. Eso me parece increíble y hay que recalcarlo, que nosotros no solamente somos escogidos para que seamos salvos, ok, somos escogidos, fuimos escogidos, ya no vamos para el cielo, no, sino que Pablo dice que fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso me parece genial, estupendo. Amén. Seguimos. Ok, esto sigue hablando acerca de habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto toda información yo la pongo no solamente para leerla aquí, porque obviamente mucho, sino para que quede guardado en el PPT, para que cuando yo lo termine, ustedes también lo pueden estudiar si quieren estudiar el libro de Efesios por ustedes solos, después en el futuro, o lo que sea. Entonces, algo que me pareció súper interesante acá, ok, son dos cosas. Primero, que en la ley romana, cuando se completaba la adopción, súper interesante, atiendo, cuando se completaba la adopción realmente estaba completa. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley era una persona nueva. Tan nueva era que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas, como si nunca hubieran existido. O sea, la adopción de la que habla Pablo aquí era una adopción como vista a través de los ojos de la ley romana y era una adopción como si, o sea, como si nosotros hubiéramos nacido en la familia de Dios. Y otra parte súper interesante es esta de aquí, que dice que en alta posición la familia nos da algo en Jesús, o sea, Dios nos da algo en Jesús que Adán nunca tuvo. O sea, Adán nunca tuvo lo que nosotros tenemos en Jesús. Y cuando la gente nos hace la pregunta especulativa, esto lo dijo Stott, especulativa de por qué Dios siguió adelante con la creación, es muy interesante, cuando sabía que sería seguida por la caída. O sea, cuando alguien nos dice, y entonces, ¿para qué Dios siguió con la creación? Pues si él sabía que seguíamos con la caída. Una respuesta que podemos dar tentativamente es que nos destinó a una dignidad más alta de la que incluso la creación nos otorgaría. Es increíble. O sea, nosotros tenemos una posición mucho más alta de la que tuvo Adán, de la que tuvieron los ángeles, porque nosotros somos hijos de él, o sea, somos adoptados. Y eso es una posición mucho más alta que la creación no va a otorgar, porque vamos a habitar con él. Y eso me parece muy interesante y amazing. Y nos debe realmente llenar de agradecimiento. Entonces vamos con los versículos del 7 al 12. ¿Quién lo quisiera leer? 7 al 12. Ok.
yo no sé si yo me escucho. Sí, te escuchas y perfectamente bien. Dale, Esther. Ok. So, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de No, pecados según espérate, las riquezas de su gracia. espérate. Ok, lee el versículo del 7 al 12 si tú tienes una Biblia ahí, porque estos son los comentarios. O sea, lo que está en la pantalla son los comentarios. Sí, yo estoy leyendo de una Biblia. Ah, perdón. Sorry, dale. Mala mía. Estúpida yo. Dale. Yo creía que tú estabas leyendo todo. Sorry, dale. Déjame volver. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Amén. Gracias, Esther. Entonces, ok, bien. Entonces vamos a comenzar a analizar entonces los versículos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención. ¿Quién sabe lo que significa la palabra redención? Súper rápido. Si alguien sabe, si alguien lo quiere decir. Tú, Esther, ¿tú sabes lo que significa redención? ¿Te suena? Redención, yo tal vez lo estoy confundiendo con otra cosa, pero es, yo definitivamente lo estoy confundiendo con justificación, que es como cuando Jesús murió en la cruz, que a nosotros se nos limpiaron todos los pecados y ahora lo ven a Él cuando nos van a juzgar a nosotros. Pero redención, eso es, yo no, mira, yo tengo la palabra en la punta de la lengua y yo no sé cómo explicarlo. Está bien, no te apures. Le vamos a decir ahora mismo. Entonces, redención siempre implica. Ah, ok, Isa, dale. Yo hace poco estaba tomando una clase Yo iba a decir que tengo una idea de que sí. que Ah, decían que... espérate, perdón, Mark, que Isa Marta, está. dame, dame. Espérate, no importa. Mark, pues dame un ¿Cómo segundo. escuchamos? Después de Isa, va tú. Ah, ok. Dale, Isa. Decían que, o sea, que sí, la redención es cuando el Señor nos libera de nuestros pecados, o sea, cuando Él nos hace libre de esa esclavitud, pero que también cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, en el contexto del Antiguo Testamento, en el que el Señor redimió al pueblo de Israel de la esclavitud que ellos tenían ante Egipto, uno ve que el término de redención también tiene una implicación de que Él también nos redime de como el sufrimiento que hay en nuestro mundo actual. O sea, que Él promete esa redención completa, o sea, que Él nos libera de los sistemas malignos que hay en nuestro mundo y esa como brokenness, como ese pecado que abarca todas las esferas de nuestro mundo. Entonces, como que Él nos libera de nuestro pecado, pero también del pecado de los demás. Amén. Wow, increíble. Muy bien, gracias, Isa. Mark, ¿qué te iba a decir? Ajá, Isa dijo todo básicamente. Gracias, Isabel. Pero sí eso, que yo asocio la redención con ese término, o sea, redimir. Que el Señor cuando se habla de la redención, o sea, que el Señor nos redimió, nos liberó tanto del pecado que nos asediaba a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nuestra condición de pecadores, pero que el Señor también pagó, al pagar por nuestros pecados y redimirnos, ¿verdad? Pagar la redundancia, nos liberó de ese pecado que asedia a la humanidad en sí, o sea, per se. Y nosotros somos, como dice en Romanos, somos nuevas criaturas, o sea, que ya nosotros somos algo totalmente diferente, como una especie que ya no vive bajo la naturaleza del pecado, sino que gracias a lo que Cristo hizo, nosotros somos, vivimos bajo otro orden. Amén. Y ya entonces somos redimidos por él. Amén. Muchas gracias, Mark. Perfecto. Entonces, eso es, yo creo que ya ahí tú tuviste definiciones. Y no se nos olvida que la redención es eso, una libertad, un precio pagado, una libertad de nuestro pecado, del pecado del mundo, algo pagado por Jesús, como decía Mark. Entonces, aquí lo que nosotros vemos, que Pablo dice que en quien tenemos redención por su sangre, que redención siempre implica el pago de un precio por la libertad que se compra. Algo interesante que dice que utiliza la palabra griega lo otro,
que significa liberar al recibir un rescate. Aquí el precio es su sangre, o sea, el precio que el Señor paga para liberarnos del pecado es su sangre en la cruz, mostrando que la bendición del Padre y del Hijo no solo proviene de un decreto divino, sino que también proviene de su justicia y santidad. Repito, que no solo proviene de un decreto divino, sino de su justicia y santidad. Y no puede bendecir en oposición a su justicia y santidad. Y entonces, ok, también dice que según las riquezas de su gracia, que la redención y el perdón que se nos ha dado viene según la medida de las riquezas de su gracia. No es una redención o un perdón pequeño, ganado por Jesús en la cruz, es inmenso. O sea, la redención que nosotros es, que dice Pablo, que nosotros tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia, o sea, en su gracia hay riquezas, o sea, su gracia abundante, es rica. Déjame entrar, ok. Su gracia abundante y es rica, y esto no es algo pequeño, es algo que fue ganado por Jesús en la cruz. Y después dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ok, y después dice que muchos piensan que no es sabio por parte de Dios prodigar tal redención y perdón a los pecadores culpables. O sea, dicen como que, ¿por qué el Señor le daría redención a personas que realmente no lo merecen? Pero el Señor hace esta, digamos, decisión divina en toda sabiduría y prudencia. Y Él nos dio, o sea, Él nos dio esto. Quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. O sea, no una decisión a lo loco que el Señor hace. ¿Hay algo en el chat? Esther, yo sabía lo que es, no sabía cómo explicarlo. Yo sé, no te apures. Hay veces que las palabras no salen. Pues bien, entonces seguimos. Ok, con los versículos del 9 al 14. ¿Quién quiere leer los versículos del 9 al 14? David quiere leer los versículos del 9. Léalo. El primer párrafo. No lea lo que está en la pantalla. Versículo en Efesios 9 al 14. Si tú puedes buscar la Biblia. Ah, coño. Ok, espérate. Full, que yo acabo de llegar. A ver, no te preocupes. Un momento. ¿Efesios qué? 1. 9 al 14. Ok. O sea, pero el capítulo. Yes, David. Ok, Capítulo 1, del 9 al 14. está bien. Okay. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Gracias. Sí. Entonces, bien, aquí vamos a breakdown, vamos a desglosar alguna cosa. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto lo hablamos en la primera reunión, en el contexto, decíamos que Efesios es una respuesta a Corintios, creo que hay una parte en Corintios que habla de que lo que ojo no vio, estas son las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces aquí habla de que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, antes de que pasara todo la historia de Jesús y todo eso, realmente la persona no tenía una relación tan directa como nosotros la tenemos en Cristo. Y ahora, a través de esto, de lo que hizo Jesús en la cruz, Él nos da a conocer por su espíritu el misterio de su voluntad. Y lo que dice, parte de lo que nos pertenece bajo las riquezas de su gracia es el conocimiento del misterio de su voluntad, el gran plan y propósito de Dios que una vez estuvo oculto, pero ahora se nos revela en Jesús. A través del apóstol Pablo, Dios nos llamó a considerar la grandeza del gran plan de Dios para las edades y nuestro lugar en ese plan. Luego en otra parte dice, en sí mismo de reunir, o sea, lo que está en negrita aquí, lo acá, es el versículo, y después de los 2 puntos el comentario. En sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo, en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí lo que dice es que el plan supremo de Dios es reunir la cosa del cielo con la tierra, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra que se usa para reunir tiene la idea de unificar o sumar.
y se utiliza para el proceso de sumar una columna de cifras y poner la suma en la parte superior. La idea de Pablo es que Dios hará que todas las cosas sumen al final. Y ahora mismo está en el proceso de llegar a esa suma final. O sea, todas las cosas que van pasando, todas las cosas que pasan en Cristo, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra, están sumando para el final. Y hay una frase que me gustó mucho que dice que es una herejía en nuestro tiempo dividir la vida en sagrada y secular, porque realmente no existe para nosotros como cristianos algo como nuestra vida secular y nuestra vida sagrada. Todas las cosas están unidas en Cristo y así debe ser hasta que Él llegue y Él lo haga a través de su Hijo en la segunda venida. Bien, perdón si voy muy rápido, pero es que hay mucho que tratar y son las 38. Entonces, yes. Bien, entonces, aquí sigue hablando de la predestinación. Yo creo que un tema que se tiene que hablar muy en lo profundo y que ya tocamos ahorita, pero dice que aquí hay algo muy interesante que dice que vemos 3 aspectos del plan de Dios trabajando juntos. Comienza con su propósito, luego el designio de su voluntad y finalmente resulta en su obra. Perdón que su obra tan raro ahí, del que la hace. Dios hizo su plan cuidadosamente de acuerdo con un propósito eterno, tomando el designio de la deidad y luego obra con toda sabiduría. Y hay algo muy interesante aquí que dice que Dios no es una persona que solamente designa una voluntad y la deja ahí. O sea, como que, ok, yo quiero que ustedes sean cristianos y ya, y ya, y se quedó ahí. No, el Señor, aparte de que designa conforme a su voluntad, aparte de que nos predestina conforme al propósito, que hace todas las cosas, también lo hace con el designio de su voluntad. O sea, Él es una persona que obra en base a su voluntad. La palabra, aquí hay una frase que dice que la palabra designio significa planificación y arreglo deliberados, los que se consideran y se prevén las formas y los medios de llevar a cabo la voluntad. O sea, cuando dice designio de su voluntad, no solamente que él hace la cosa porque la hace, sino porque la planea, la medita. Y eso nos da a entender muchísimo acerca del carácter de Dios. Y por eso es que es tan importante, repito, leer la palabra con su contexto, porque si nosotros leemos eso por encima, sí, todas las cosas según el designio de su voluntad. Que él hace todas las cosas porque él quiere, porque se le pega la gana. No, él hace todas las cosas porque le importa habernos predestinado. Él hace todas las cosas porque él la piensa, él la medita, la planea. Y eso tiene muchísima más riqueza que simplemente leerlo así. Sí, Dios hace todas las cosas porque se le pega la gana. Entonces, después dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice que el propósito de Dios de todo esto es que aquellos que han confiado en Cristo existan para la alabanza de su gloria. O sea, está self-explanatory. O sea, se explica solo que la meta del plan supremo de Dios es glorificarlo. O sea, la meta que Él tiene para nosotros es glorificarlo. Y que nosotros esperamos en Cristo. Esto hablaba específicamente de los creyentes judíos, pero que, entonces no. Okay, entonces, pero después que el gran plan de Dios tiene un lugar tanto para judíos como para gentiles. Una cosa de la que se encarga Pablo de predicar. Y yo he estado estudiando en mi devocional personal la vida de Pablo a través de las escrituras, o sea, de que él comenzó en Hechos y luego toda la participación que ha tenido Pablo en el Nuevo Testamento. Y algo que, como una de las misiones de Pablo era llevar la palabra a no solamente los judíos, sino a gentiles, a predicarle a los gentiles. Y lo increíble de el Evangelio ahora es que nosotros que esperamos en Cristo no solamente era un mensaje, o sea, que Él se lo dirigía, no solamente era para los judíos, que en ese tiempo estaba acostumbrado a que fuera así, sino también para gentiles. Gentiles eran las personas que no pertenecían a la ley de ese tiempo, al cristianismo de ese tiempo. Bien. Entonces, ok. Otro versículo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la elección soberana de Dios obra, pero no excluye la cooperación humana. Esto es muy importante. Estos que fueron elegidos de manera tan soberana también fueron los que confiaron, oyeron la palabra de verdad y creyeron. O sea, Dios no elige gente que está vaga en su casa haciendo nada. Y lo digo así, así como llano, porque hay una frase muy popular que lo de salvo siempre salvo. Si yo soy salvo, y ya Dios me predestinó y me eligió, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Y cuando uno dice que sí, que salvo siempre salvo es bíblico, uno no se refiere a ese pensamiento. Y hay un mal entendimiento en cuanto a eso. Cuando nosotros decimos que nosotros somos salvos y siempre somos salvos y que el Señor nos predestina y nos elige y nunca vamos a perder nuestra salvación, nosotros estamos refiriéndonos a este versículo en Efesios que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la elección soberana de Dios no excluye que nosotros tengamos alguna cooperación, pero no es que nosotros
aportamos en nuestra salvación, sino que nosotros actuamos en respuesta a nuestra salvación. Y es un concepto que ya estudiamos en el primer estudio bíblico, de que es el Evangelio, pero es importante recalcar que la soberanía divina no excluye nuestra participación, que Dios no elige, no, Dios no predestina a gente que se queda vaga en su casa y sale a fiesta y que hace lo que quiere y se le pega la gana y vive su vida a su manera, sino que Dios elige personas que creen y oyen la palabra y la ponen en práctica. Entonces, pues dice que fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa, también es esencial en la obra de Dios, la obra selladora del Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas actúa como un sello que indica propiedad y que es las arras de nuestra herencia. En el versículo 14 dice esa palabra, que es las arras de nuestra herencia. Y la palabra arras significa pago inicial, que se usa solo en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo. Él es nuestro único anticipo de la gloria venidera. O sea, el Espíritu Santo como un mini... ¿Saben cuando ustedes comen helado? O van a un lugar de comer helado y le dan como algo para probarlo antes de que ustedes compren el helado. Pero yo creo que el Espíritu Santo, o sea, suena muy simplista. No estoy comparando el Espíritu Santo con helado, pero... espérate que están entrando. Ok. No quiero comparar el Espíritu Santo con helado, pero el Espíritu Santo como una anticipación de lo que viene en el futuro, de la gloria venidera. Y eso me parece muy interesante. Soleni puso un versículo. Antes bien, como está escrito. Gracias. Eso fue lo de ahorita. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Es rico como el helado. Gracias, Diana, por esa comparación tan gráfica. Cierto, el Espíritu Santo es muy, muy bueno. Entonces, okay. Entonces, esa palabra arra significa pago inicial. Y habiendo creído en él, fuiste sellados. El sello no se produce antes de que creamos, y los que exigen alguna garantía de Dios antes de creer, tratan a Dios como si no se pudiera confiar en su palabra. O sea, el sello del Espíritu Santo vino después de creer. Y ese sello del Espíritu Santo, lo que nos indica realmente es una seguridad y una confianza en su palabra. Y hay una frase que, ¿quién la quiere leer? La que está en grande, la que dice Major abajo. Si alguien la quiere leer, ¿alguien la puede leer? Yo la puedo leer. Dale, Isa. Para sellar se necesita la cera blanda. Perdón, de nuevo. Para sellar se necesita la cera blanda, la huella del rostro amado, la presión constante. Ojalá el Espíritu imprima el rostro de nuestro amado Señor en nuestros corazones, ablandándonos para que lo conserve para siempre. Amén. Me encantó la frase porque es algo como muy gráfico, como que, o sea, cuando ustedes ven un sello, yo no sé si tú has visto tu video de que hay como la cera que está derretida, aparecen a veces como que la cera está derretida y están como que sellándolo, o sea, seguramente ustedes han visto un video de eso, de lo de la carta y la cera y eso. Y aquí la comparación que hace acerca, o sea, con el Espíritu Santo, que la frase que dice, para sellar se necesita la cera blanda, la huella del rostro amado, la presión constante, o sea, se necesita una presión para tú sellar lo que tú quieres sellar en la cera. Y entonces aquí la comparación que hace que ojalá el Espíritu imprima el rostro de nuestro amado Señor en nuestros corazones ablandados. O sea, que nuestros corazones estén ablandados para que lo conserven para siempre, o sea, el rostro de nuestro Señor. Entonces, eso me parece una frase súper como que interesante y genial, como que, o sea, la comparación de la cera y que la cera tiene que estar blanda para que algo se selle en la cera y que nuestro corazón tiene que estar ablandado porque el rostro de nuestro Señor también se sella en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo como el sello, ¿cierto? Me parece increíble y es una gran frase y la quise poner. Entonces, nada. Yo creo que es muy gráfico también. Yo creo que eso nunca se, si ustedes prestan atención, yo creo que es algo que nunca vamos a olvidar. Ok, del versículo ya vamos a acabar. Yay, dio tiempo. Del 15 al 23. ¿Quién quiere leer? No. Yo puedo leer. Dale. No, tú lees, yo quiero leer. Ok, Pues, dale, Mark. Como David Okay. participó. Wait. Oh, shoot, that's the commentary. No, está bien, lee. ¿Qué Ok. lees tú, David? Del 15. Fíjate. El 15 al 23, ¿cierto? Bueno. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él,
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Gracias. Muy bien. Ay, se me va a cargar la computadora. Dame un segundo. ¿Cómo yo? Bueno, bueno, ahora. Yo tenía. Hola aquí. Muy bien, gracias por leer. Ok, entonces aquí lo que estaba diciendo básicamente son como ya las palabras finales, despidiéndose en la carta. Ok. Bien. Okay. Aquí básicamente lo que están diciendo son las palabras finales en la carta. Y hay varias cosas que vamos a recalcar de eso. Bien. Entonces, amor para con todos los santos. Esto es algo que menciona en el versículo 15, que dice, por esta causa también yo, habiendo... David, ¿qué versión tú estás leyendo? La Samánica. Ah, yes. Aquel que leyó. ¿Cuál tú quieres? No importa. Preguntando ya. Porque yo tengo la Reina Valera, entonces por eso está diferente. Ok. Ok. Entonces, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Significativamente, Pablo dio gracias no por su amor a Dios, sino por su amor para con todos los santos. Algo que recalcar. La verdadera evidencia de la obra de Dios en nosotros no es el amor que decimos tener por Él, sino nuestro amor por su pueblo que otros pueden ver. Y esto me parece súper interesante, porque la evidencia de que nosotros amamos a Dios, de que nosotros decimos, sí, yo amo a Dios, yo le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, es el amor que nosotros le tenemos a nuestro hermano, el amor que nosotros le tenemos a todos los santos de la iglesia. Y todos los santos es una palabra para referirse a... todos los santos es una palabra para referirse a los cristianos, a las personas que están en la iglesia. Entonces, algo muy importante es que el amor que nosotros decimos tener al Señor se va a ver reflejado en nuestro amor por su iglesia, nuestro amor por los demás. Y algo que Pablo siempre da como que a enseñar, porque él dice, espérate, ¿estás hablando? Okay. Dice, no, ok, ¿verdad? Me perdí. Ok, bien. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Eso me parece tan lindo, como que no sé qué otra palabra decirlo, pero me parece lindo que Pablo siempre esté dando gracias por la gente a la que le escribe una carta. Él siempre está dándole gracias, siempre está orando por ella y siempre está preocupándose por ella. Y algo también, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no solo dio gracias por la obra de Dios entre los efesios, también oró para que continuara con mayor fuerza, como dejen claro en la oración, en Efesios del 1 al 17 al 23. O sea, Pablo no solamente le da gracias a Dios por los efesios, sino también que ora por ellos. Y entonces ahí es que nosotros vemos el amor que Pablo le tiene a los efesios. Un amor que por nuestros hermanos se va a ver reflejado. O sea, si nosotros decimos que nosotros amamos a Dios, eso se va a reflejar en el amor que nosotros le tenemos a nuestro hermano. ¿Cómo se ve el amor que nosotros le tenemos a nuestro hermano? Pues Pablo nos da una respuesta a eso y orando por ellos. Entonces, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que el Padre les concediera a los efesios el espíritu de sabiduría y para que les diera revelación. ¿Qué significa esto? Pero estos no son para que puedan ver la vida de otros, tener la capacidad de predecir eventos o hacer lo que comúnmente pensamos como cosas de profetas. O sea, Pablo no oraba para que ellos se convirtieran en profetas todos, porque si no hubiera todos fueran profetas en la iglesia, ¿cierto? Sino quería que tuvieran el espíritu de sabiduría y de revelación simplemente para que tuvieran un mejor conocimiento de él, o sea, de Dios. Para que, o sea, Pablo oraba para eso, para el Efesio, para que ellos pudieran entender y conocer más al Señor. Y cuando habla del conocimiento de él, nuestra vida cristiana debe centrarse en este propósito, conocer a Dios como Él es en verdad, como les revela su palabra, y corregir nuestras ideas falsas e idólatras de quién es Dios. Y de eso se trata, o sea, ese es nuestro propósito al estudiar la Biblia, y eso resume el propósito de todo lo que estamos haciendo ahora.
Pablo ora por sabiduría y revelación de su palabra y de un mayor conocimiento de él. Nada que lo que me diciendo en el chat, porque, ok, se están riendo mucho. Amalia dice que lindo yo soy. Sí. Pablo es bien cariñoso, en verdad. Pablo es cariñoso, en verdad. Me parece muy lindo. Me gusta que Felice penses que Loki se pone así por ahí. Qué linda conversación. Sigan teniendo lindas conversaciones. Me da mucha risa. La voy a leer ahorita. Muy bien. Entonces, esta es una linda frase también. Me gustan las frases. ¿Quién la quiere leer? Of course, David. Léala. Ahora sí. Oh, Dale, Mark, entonces. Dale tú. gracias. The whole thing, o nada más lo que estás por allá. No, todo. A ver, un famoso escritor llamado Alexander Pope escribió: Conócete a ti mismo. No presumas analizar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. Charles Spurgeon respondió a esta famosa declaración: Alguien ha dicho que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. No me opondré a la idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que puede atraer la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios, a quien él llama su Padre. Amén. Lindo. Muy bien. Sheesh. Entonces, aquí lo que dice, yo creo que fue Spurgeon, ¿verdad? Sí, yo creo que fue Spurgeon. Sí, Charles Spurgeon. Ok, bien. Él dice que o sea, él está hablando en contraposición de esta frase que dice, conócete a ti mismo, no presumas analizar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. Esa frase muy famosa, conócete a ti, tú vas a ver el misterio del universo, todo te va a ir bien si tú te conoces. Lo que propone Charles Spurgeon es que como lo elegido de Dios, o sea, el estudio de lo elegido de Dios tiene que ser Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, o sea, Dios. La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que pueda atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama Padre. O sea, nosotros tenemos que estar tan empapados de todo este aspecto de la persona del Señor, porque nosotros le llamamos nuestro Padre. Y porque nosotros vamos a conocer más acerca de Él y vamos a conocer más acerca de todo, literalmente. Vamos a conocer más acerca de nosotros mismos si conocemos más acerca del Señor. Y con esta frase ya estamos acabando. Y yo creo que es una buena frase para casi acabar. Los últimos versículos dicen, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que los efesios supieran todo lo que Dios les había dado en Jesús, se necesitaría una obra sobrenatural. Requeriría que los ojos de vuestro entendimiento fueran alumbrados por Dios. Y es muy interesante cómo él usa esta como metáforas, como alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo usa una gran expresión cuando habla de los ojos de vuestro entendimiento. Corazón es más literal que entendimiento. Demasiados corazones cristianos no tienen ojos, lugar donde obtienen conocimiento y comprensión reales. O sea, por los ojos que nosotros obtenemos conocimiento, por los ojos que leemos. Y demasiados ojos cristianos no tienen corazón. Leo de nuevo. Demasiados corazones cristianos no tienen ojos. Y demasiados ojos cristianos no tienen corazón. Dios quiere que ambos se combinen en nosotros. Me parece súper lindo. Entonces, nuestro corazón tiene que tener ojos de entendimiento. Eso es lo que Pablo quiere que se alumbren, los ojos del entendimiento, para que nosotros entendamos. Pero los ojos de nuestro entendimiento también tienen que tener corazón. No solamente entender por entender, para que sea algo como por conocimiento y ya, sino que esté en nuestro corazón, que sea algo que nazca del amor y en amor. Y por último, ya sé, según la operación del poder de su fuerza. Esos son los últimos versículos que habla la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ok, el espíritu que Pablo viene hablando es el mismo que está hablando de que no alumbre los ojos del entendimiento, y es el mismo que dice que va a obrar según la operación del poder de su fuerza. El poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza que resucitó a Jesús de los muertos. Con este poder de su fuerza disponible para nosotros, nunca necesita haber una escasa de poder en la vida cristiana. Entonces, esa frase dice, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder.
el mismo poder, y yo creo que cuando yo aprendí esto, no aprendí, pero como que cuando me di cuenta de esto, yo creo que muchas cosas acerca de mi vida como espiritual cambiaron, y es que el mismo poder que resucitó el Señor de los muertos, el mismo poder que habita dentro de nosotros ahora mismo. O sea, el mismo poder que literalmente hizo que Jesús, literalmente, pues ya no estuviera muerto, estuviera vivo, y que lo resucitó, el mismo espíritu que hizo eso, el mismo espíritu que el Señor nos entrega cuando nosotros creemos en Él. Y eso es increíble, o sea, eso nos da una esperanza y una seguridad en su poder y nos da una seguridad y una esperanza en saber que no es nuestro poder que nos salva, no es nuestro poder que nos santifica, el poder que literalmente hizo que Jesús resucitara. Entonces, eso es increíble. Y la carta cierra diciendo que sometió todas las cosas bajo sus pies. Ya yo creo que no hay nada. Ok, no. Okay. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo que lo llena en todo. La iglesia está bajo sus pies, él es cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, y ese concepto lo vamos a seguir estudiando más para adelante. Y con eso él cierra el primer capítulo de Efesios. Efesios 1. Entonces, sí. Nada, ¿alguien quiere decir algo? Comentarios finales. Yo creo que hablaron mucho por el chat, pero yo no pude leer. Yo lo quiero leer. So, no voy a cerrar la reunión, pero todos se pueden salir cuando terminamos. Pero, nada, solamente decirle que realmente me gustó mucho desglosar el capítulo. Y Efesios, yo creo que se va a convertir en uno de mis libros favoritos, porque está muy, muy interesante, muy genial estudiarlo de esta manera. Entonces, sí, ¿quién quiere orar para terminar? ¿Alguien tiene alguna petición de oración para orar? Yo quiero implementar eso ahora en los estudios, que si ustedes tienen alguna petición, la pueden poner por el chat, me la pueden decir, para poder orar por ella. ¿Nadie tiene nada? ¿No? Perfecto. Muy bien, vamos a orar entonces. Para poder despedir el estudio. Perdón, creo que hay alguien que diga algo. Pero no me dejas ni escribir petición. Disculpa, escriban. Perdón, es que yo no sé, como nadie habla su micrófono, entonces no sé si están escribiendo. Discúlpame. Okay. Entonces, por guía del futuro, de los planes y propósitos que tenemos personalmente cada uno. Por Dashley, que ya Dashley, yo la I love you. Entonces ahora por Dashley también. Ok, bien, tenemos por lo plano del futuro, por Yo te Dashley. lo mando si tú quieres, por si acaso. Por semillita, Yo te lo avisa, puedo por anotar. semillita. Por semillita también. ¿Qué tú dijiste hoy? Que yo te lo puedo anotar. Perfecto, gracias. Mejor. Y así, ponlo todo en un mensaje. Y así, Best boyfriend ever. y así cuando yo lo vaya orando, pues lo leo. No me acuerdo cómo es que le dicen. Sí, muy bien, Esther, por semillita. Qué lindo. Isa dice por muchos exámenes. Esther por mi madre, ok. Que más personas puedan entrar, amén. Me encanta que, gracias, ya para terminar, lo voy a escribir las peticiones. Gracias por entrar. Y, y nada, y gracias por tomarse una hora de su ¿Puedo día. hacer un comentario? Sí, claro. Oye, si estos siguen así de buenos, o sea, si tú te pasas de las 10 y algo, o sea, tú puedes seguir si no se ha terminado, porque en verdad está súper interesante. Gracias, Diana. A mí no me gusta mucho pasarme porque yo sé que a esta hora todo el mundo está cansado y se quiere ir a dormir. Pero sí, yo creo que inevitablemente algún día vamos a tener que pasarnos porque los capítulos algunos van a ser más largos que otros. Pero sí, gracias por eso y amo la gloria del Señor. Ojalá que siga siendo así. ¿Tú tienes, ya lo he escrito, las peticiones? ¿Tú me la envías? ¿Dónde está? Pues yo le escribí y me la mandé. Por privado te lo mandó. No, él no Tú me lo sabes. mandó por ningún lado. Ese es Uf, uf, el detalle. uf. Es el detalle. Mándala, por favor. Ahí está. Ok, ready. Vamos a orar. Actitud de oración, everybody. Y grabé el día de hoy, porque Diana me recordó. Me recordó. Entonces ya voy a poder tener algo para poder, porque en verdad me han dicho que grabe y se me olvida. Pero ya sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa gracia, tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque
Tú nos has permitido tener este espacio para estudiar tu palabra, para poder aprender más de ella, para poder crecer en comunidad, Señor, para poder conocernos más entre nosotros, Señor, pero si no, lo principal y nuestro propósito principal es conocerte a ti, para que ese conocimiento, Señor, se convierta en amor y ese amor se convierta en acción para nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a cada día a glorificarte y bendecirte y que este estudio se convierta en algo que podamos hacer de todo corazón. También, Señor, te oramos por las peticiones de la persona que está aquí en el grupo. Te oramos, Señor, Padre, para que, por Isa, que pide por sus exámenes en la universidad, te pido, Padre, para que tú orquestes eso, Señor, para que tú le des sabiduría, para que tú le des seguridad, Señor, y que ella pueda estar segura y confiada en las cosas que ha estudiado, pero que ella pueda confiar en ti, Padre, que tú le des el conocimiento y la sabiduría para poder hacerlo de la mejor forma posible. Te oro también, Señor, te oro por Esther, por su madre. Tú conoces su situación, tú conoces por qué ella hace esa petición. Y te pido, Señor, Padre, para que tú obres en su vida y que tú, Señor, sigas poniendo en nuestros corazones también la voluntad, Señor, de nosotros, el querer como el hacer, Señor, de nosotros orar por ella. Oramos por Semillita, Señor. Aquí sabemos algunos que es el bebé que viene en camino de hadas, Señor, que tú puedas proteger su vida, que tú puedas proteger su crecimiento, Señor, que nada malo le pase, que esté bajo tu voluntad, Señor, que tú puedas, Señor, seguir haciéndolo crecer, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, y que cada día de su vida pueda seguir creciendo, Señor, y poder nacer de la mejor manera posible. Bendice la vida de Ada también, dale fuerza, Señor, en estos tiempos que van a venir un poco difíciles de salud, Señor, pero que tú puedas protegerla y darle fuerza y que pueda ser testimonio de tu gracia y de tu misericordia en su vida. También te oro, Señor, por la petición que tenemos cada día, Señor, que yo tengo cada día al entrar a los estudios y que David pidió por ella también, de que más personas puedan unirse. Te pido, Señor, para que más personas puedan ser parte de este estudio, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de ti, conociéndote, Señor, de la importancia, Señor, que es conocerte en comunidad y que es conocerte, Señor, con más creyentes, Padre. La importancia de tener un soporte y de tener una ayuda y de tener realmente a personas que también entiendan nuestras dificultades, Señor, y personas que también entiendan nuestras alegrías y compartan la pasión de Cristo con nosotros, Señor. Te pedimos que más personas se puedan unir para ese propósito. Y te oramos por todo esto, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú estás aquí para nosotros. Te oramos también, Padre, por lo futuro, por los planes que haya, Señor, porque tú eres el cuidador de todo lo que nos pasa, Señor, y tú nos tienes en tus manos, Padre. Te oramos por eso, Señor, Padre, para que tú puedas orquestar nuestros pasos y todo lo que vayamos a hacer. Gracias, Señor, por todo esto que te decimos el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar aquí. Y bendice cada una de las personas que han entrado el día de hoy. Bendice sus familias y corazones, Señor, y que podamos seguir creciendo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Señores, no se vayan. Antes de que se vayan, David me dio una idea y es preguntarles qué les parecería si nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, y yo sé que los grupos de WhatsApp pueden ser un poco tediosos. Yes, yes. Yay, porque realmente es un poco tedioso para mí tener que enviar el link todas las veces y individualmente, yo sé, pero sería mucho mejor y no se tiene que hablar mucho. Yo sé que a veces es un poco tedioso cuando se habla mucho por un grupo o lo que sea, pero para que se le haga la vida más fácil a todo el mundo. Dale, David, habla. Exacto, entonces como que obviamente no es para que sea de que un grupo de WhatsApp, o sea, puede ser, pero es que hay gente que le molesta que sea un grupo de WhatsApp que se llena de mensajes todos los días, que Eso lo viene a salga ver. en inglés, entonces no necesariamente tiene que ser eso. Puede estar que solamente los admins puedan hablar, o sea, Amalia, el Zoom link se deja y que sea como un grupo más como informativo. O si quieren dar un feedback, qué sé yo, o para hablar después, o que compartieron algo, qué sé yo, bla, bla. Pero sí es mejor para ayudar a Amalia, que no tenga que estar mandando los links a todo el mundo. Y Cónchale, sí. sin, o sea, como que pues, cada jueves viene. Sí, Purposive excelente. boyfriend. I love it. Me encanta. Pero sí, yo creo que una gran idea también, porque yo creo que una gran idea también, porque puedo mandar también la diapositiva cuando se acabe, los videos, todas esas cosas que yo anuncio por la historia y a veces que ni se ve.
Entonces sí, yo creo que un grupo va a estar mejor organizado todo. Entonces, eso, muy bien, perfecto. Entonces yo sí, lo último que le voy a pedir para nada, es que ya le voy a pedir, porque la mayoría yo tengo sus números, y la gente que yo le mando el link por Instagram, se lo voy a pedir también por Instagram, para que me den su número. Yo le voy a escribir ahora cuando acabe. Entonces nada, thank you very much for everything. Y, espérate, antes de decir que, by the way, que el link es el mismo. O sea, lo podemos dejar en el description del grupo. O sea, nunca cambia el link. Le da el mismo. Y es porque es un meeting recurrente. Exacto. Entonces, Ustedes antes que tiren lo que vayan a entrar y ya. O sea, como que lo nuevo. Ajá, exacto. Ustedes pueden usar el mismo link, todo, cosa. Yo lo mando porque a nosotros se nos como que olvida y la gente no se recuerda y no va y no lo busca y ta. Pero el mismo link. Entonces ya ustedes saben eso. Gracias, David, de nuevo. Entonces nada, thank you. Voy a tirar una foto. Si quieren poner su cámara, o si no. ¿Cómo yo termino de grabar? Ah, ok, ya lo vi. Thank you. Muy bien. Voy a tirar una foto real quick para Instagram. Muy bien. Bien. Todo listo. Todo el mundo con su cámara. Pull up. There we go. Es un asunto. Muy bien. Dale, muy bien. Ok, a la cuenta 3. 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Excelente. Gracias por entrar, los quiero mucho. Bye. Gracias por todo. Bye, los quiero. Yo voy a leer el chat ahora. Bye. Bye. ¿Qué hacer? Oye, no que la gente de que iba a hablar después. No, no te puedes ir. Yo estoy leyendo el chat. Okay, all right, thank you. Bye. Sí, yo también te quiero, Hansel. Bye. Pues fue a todo el mundo que le escribió. Él siempre es así, loco. Sí. Tú no lo conoces realmente. A ustedes dos porque lo quiero mucho, de verdad. Claro. Hola, Hansel. Saludos. Pero yo también, link Hansel, te lo envío David. Claro. Es que está reclutando gente, no quiere estar solo aquí. Después ¿Por qué tú puse esa petición? Él puso esa petición, pidió por eso, porque de verdad quiere que tú se llenes. Gracias, Mike. Espérate. ¿Esto en una iglesia? Yeah, técnicamente. Cristiana. La célula. Como una célula, compadre. Oh, mira, ese es mi hermanito diciendo ahora. Hola. Saludos, Rubén. Di hola, Rubén. Di adiós, Rubén. Hello. Nigga. ¿Qué funny estaba? Brush your teeth. Hoy estaban Brush chicos. your teeth. ¿Estaban qué? Estaban chicos hoy. Sí, estaban chistositos. Sí. Burlamos de ti. No me dejaban atender yo. Esa cosa, subí un poco para cada rato y yo ni Sí, yo entendía estaba un nada. poco distracted, en verdad. Sí, cónchale. They gotta like keep quiet, man. Al final, si ellos se vuelven locos. Ay, eso sí, se vuelven locos ahí, pero. ¿Verdad? jeez, Oye. Está grabando todavía. Yo no dejé de record, pero